qué tipo de personalidad se está forjando. Cuando alguien en la vida adulta nos cuenta que está eliminando a esa persona porque le estaba bloqueando para una promoción o porque era conocedora de una serie de enjuagues, pero lo hace con frialdad, digamos con una ausencia de moralidad o de culpabilidad, pues uno se pregunta ante qué tipo de personas estamos. Esas personas, yo no tengo respuesta a esa pregunta porque sabemos que estos psicópatas integrados no tienen remedio. El profesor Robert Hebb nos dijo hace 2 años, en el congreso que tuvimos los psicólogos del ámbito jurídico, clínico jurídico en Tenerife, le volvimos a preguntar, aunque ya nos lo ha dicho muchas veces, ¿qué hacemos con los psicópatas? Y la respuesta es contundente: no se practique terapia con ellos porque aprenden. No solamente no se curan, sino que aprenden. Y si te quedas con uno de estos individuos a convencerle de que eres buena persona, él ya lo sabe, lo que pasa es que le da igual. Eso funciona como un perfil de mayor vulnerabilidad y de mayor incitación al ataque para estas personas. En Alemania se están ensayando medidas de control social de por vida, porque estos individuos, una vez que salen de la cárcel, vuelven a ser ellos, no han cambiado. Simplemente a veces han aprendido nuevos trucos, nuevas técnicas. Y esto es muy inquietante porque no hay una respuesta segura para ellos. Sí. Decir es que si no tiene solución el acosador, diríamos, pues la persona que está sufriendo el bullying, ¿qué solución tiene? ¿Que tiene que cambiar de colegio? No. El centro escolar debe prevenir estas conductas, sabiendo que se produce, sabiendo que en todos los centros educativos hay casos de acoso escolar, aunque digan que no, aunque digan que esto se produce en el centro de al lado, enfrente. Hay que preguntar, hay que medir. Yo digo que aquello que no se mide no se puede gestionar. Si tú no mides en un aula qué niñas, qué niños dicen que practican contra ellos determinadas conductas de violencia, no sabrás nunca quiénes son los niños expuestos a riesgo. Y el centro educativo es el responsable de proteger a esos niños. No son ellos los que tienen que protegerse. Como se les dice, tú defiéndete, aprende a defenderte, hazte más fuerte, esto te hace fuerte para la vida. Es el centro escolar el que debe inadmitir, mantener una tolerancia cero frente a estas conductas y proteger al niño, con independencia de que el agresor sea un acosador con un perfil psicopático o no. Eso es irrelevante. Por eso, la impunidad en nuestros centros educativos, en mi opinión, es lo que garantiza y consagra tantísimos casos de acoso escolar. Que es que a ese que se ríe de, que le pone motes, que le da collejas, que le amenaza, que le agrede, no le pasa nada. Y al que sí le pasa es al que es victimizado, del que se sospecha que tiene problemas de autoestima, que no sabe hacer amigos, que no sabe integrarse, que es un chico que ya desde pequeño se le veía rarito. Es decir, se le imputan a la víctima rasgos, disposiciones, actitudes que explican el por qué es victimizado. Y esto en psicología y en victimología se llama error de atribución. Es algo tiene la víctima que explica, que justifica por qué se le victimiza. Y es al contrario, la víctima lo que tiene es que recibe las conductas de acoso que otros practican y que unos terceros toleran. Sea el centro, sean los profesores, sean los responsables educativos, que tienen una posición de garante. No enviamos a los niños a una guerra, los enviamos al colegio, donde supuestamente deben estar protegidos, tanto de que les caiga en la cabeza una viga, como de que les caiga en la cabeza un acosador, entre comillas. Es lo mismo. Sí. ¿Y actualmente qué medidas de prevención llevan a cabo los centros? Pues desgraciadamente pocas. Hay mucha predicación, como yo llamo, de los valores, de la paz, del buen rollito, de la convivencia, lo cual está bien, pero lo que quieren las víctimas no es que se les predique, sino que se les proteja. Predicar, entre comillas la palabra predicar, los valores está bien, pero es mucho mejor que los centros se doten de protocolos de actuación y de medidas que sean de verdad tolerancia cero frente a la mínima conducta de maltrato. Porque si yo tolero que en mi aula unos niños se rían de otro cuando se equivoca, si no hago nada, esa conducta no solamente se repite, sino que se hace frecuente. Si un niño, por lo que sea, como le pasó a Yoki, se hace sus necesidades encima y el aula se ríe entera y el profesor no hace nada, la siguiente vez eso va más. Es decir, hay una tolerancia, hay una manga ancha de tolerancia que significa, desgraciadamente, dejar abandonadas a las víctimas a su suerte. Y además, con una cierta complacencia, porque todavía en muchos centros
Incluso se justifica que eso es bueno, debiera ser bueno para la víctima dejarla sola, porque así se prepara para la vida, porque eso le hace más dura, porque eso de alguna forma le prepara para la selva que luego va a vivir, entre otros lugares, en el mundo laboral o en el mundo doméstico de la pareja. Luego nos preguntamos cómo pueden pasar las cosas que pasan en el ámbito doméstico, la violencia doméstica. ¿Dónde se aprende la violencia doméstica? ¿Dónde se aprende la violencia laboral? En el colegio, en las aulas. Es ahí donde aprendemos a ponerle mote a uno, a reírnos de alguien cuando se equivoca, a hacer risas unánimemente en la clase cuando uno se ha equivocado, o a veces también el profesor, el primero que lo señala como chivo expiatorio, desarrollando lo que llamamos el efecto señal, que es como un dar permiso al aula para que cargue contra ese niño por la estupidez que ha dicho, por la nota que ha recibido, etc. Ese es el problema, la falta de prevención, la falta de preguntar y medir las cuestiones que deben ser medidas, la violencia escolar a la que se produce en las aulas, y por tanto que después esas conductas no hay quien las pare. Una vez desencadenado el efecto broken window, una vez que el acoso va adelante, es muy difícil detenerlo, porque ya suma cada vez más personas y hay lo que llamamos la unanimidad persecutoria. Sí. ¿Diría que el profesorado está mal preparado? El profesorado también sufre en parte esta violencia, porque no hay que olvidar que los profesores a veces son victimizados por ciertos alumnos que participan en conductas de violencia contra otros niños y también contra algunos profesores, hay que decirlo. El profesorado como fuente de acoso escolar es el 4% de los casos. Esto es algo de lo que nadie habla, ¿eh? En España esto yo no lo he escuchado a nadie. 4% del total de los casos de acoso escolar son propiciados por profesores contra alumnos, ¿eh? Es residual, diremos, hombre, 4%, pero está también ahí como fenómeno. Esto lo saben los más antiguos del lugar, los de tiempos donde fuimos educados, que era mucho más frecuente, que era el profesor el que agredía, el que señalaba a uno, el que le ponía el mote, el que hacía que se riera toda la clase del niño, ¿verdad? Aquí algunos asienten porque lo conocemos mejor, ¿no? Bueno, eso todavía existe, aunque en mucho menor manera. El profesorado y los educadores no están preparados en el sentido que no entienden lo que es la violencia. Creen que la violencia es algo propio de instintos asesinos o de falta de valores. Es decir, por un lado, habría individuos que son malos intrínsecamente, lo cual en el caso de los psicópatas es cierto, pero no solamente hay psicópatas en el origen del acoso escolar. O que es un problema de explicarle que en la convivencia, la paz, el buen rollo, es mejor que el mal rollo. Y esto es un error. La violencia no viene de estas causas. La violencia viene de que las conductas de maltrato se repiten en medio de la impunidad y esa repetición se termina convirtiendo en un proceso. Ese niño que inicialmente era víctima de algunas conductas se convierte en un chivo expiatorio y cuando ese niño se convierte en un chivo expiatorio nadie podrá detener ese proceso. Por tanto, la única cosa que podemos hacer ante el acoso escolar es prevenir que ocurra. Eso que decimos en el maltrato doméstico, la primera vez que te pega debe ser la última, ¿lo habéis oído? Y sin embargo en el ámbito del acoso escolar no rige. Yo pregunto, ¿cuántas veces hay que agredir a un niño para que se considere eso acoso escolar? ¿Cuántas palizas le tienen que dar? ¿Cuántas veces le tienen que excluir? ¿Cuántos motes le tienen que poner? Esto es importante porque formó parte de una polémica formidable en torno a la propia definición del acoso escolar. El profesor Marina llegó a decir que llamarle hijo puta a un niño habría que ver si era violencia o no. Bueno, pues ya con esos educadores, ¿a dónde vamos? Con ese tipo de conceptualización de si eso no es violencia algo, como llamarle hijo puta a alguien. Entonces, el problema del profesorado es que tenemos que entender que digamos, el desarrollo, el decurso de la violencia no depende de la racionalidad del individuo, no depende de que seamos racionales y digamos esto es una barbaridad. Ahí tenemos el ejemplo de las guerras. Acabamos de cerrar una guerra a 400 kilómetros en línea recta de la última frontera de España, el caso de Libia. ¿Qué pasa? ¿Que no somos racionales? ¿Que no podemos arreglar las cosas racionalmente? No, es otra historia, son otros fenómenos los que están detrás y hay un fenómeno muy inquietante que está detrás de la mayoría de los casos de violencia, que es la creación de chivos expiatorios. Si profundizáis un poquito más en este concepto, los que tengáis más interés, veréis cómo detrás de los casos de acoso escolar y acoso laboral existe este fenómeno, el mecanismo del chivo expiatorio, que es el que fundamenta la mayor parte del orden social en nuestras sociedades. Y este es el problema, podemos generar sociedades
que no estén montadas sobre la sangre de víctimas, sobre la espalda de chivos expiatorios, que nos han ayudado a entendernos, eso sí, entendernos todos contra alguien? Esa es una pregunta buena, sí. Muchas veces la persona que hace el acoso no puede sufrir un complejo de inferioridad y lo intenta superar Sí, acosando a otros. está muy bien visto, lo has visto muy seguramente, conoces casos. Lo llamamos trastorno narcisista de la personalidad. Detrás de la mayor parte de los casos de acoso laboral hay personalidades narcisistas, que son personas con un profundo complejo de inferioridad, pero que para compensarlo se comportan arrogantemente, prepotentemente, lo saben todo, lo entienden todo, lo dominan todo, pero ese profundo sentimiento de inferioridad se produce luego en el entorno social con una conducta de depredación, adivina de quiénes, de aquellos que más sombra le puedan hacer al narcisista. Por tanto, en el ámbito laboral es terrible, porque la personalidad narcisista, fíjate que va a eliminar a aquellos que más valen del entorno laboral, porque son los que más le amenazan personalmente a su complejo de inferioridad. Y claro, cuando ese acosador, vamos a llamarle así entre comillas, narcisista, elige personas para su equipo de trabajo, sistemáticamente va a elegir a aquellos que menos sombra le puedan hacer. Personas mediocres, personas del montón, que no le puedan amenazar en nada. Y si por casualidad aterriza en ese centro, en ese equipo de trabajo, un paracaidista, llamémosle así, con capacidades, destrezas, a veces con niveles de superdotación, que lo hemos visto tantas veces en la clínica de los adultos acosados, ese adulto superdotado especialmente valioso, profesionalmente hablando, que a veces tiene buenas referencias, incluso que ha tenido premios, reconocimientos profesionales, es sistemáticamente barrido y laminado por este individuo, llamémoslo así, narcisista. Si tenéis interés, podéis visitar mi blog, acosopsicológico.blogspot.com, unos minutos para publicidad, en el que cuento, a los que queráis escuchar, el cuento de Blancanieves aplicado al mobbing. El cuento de Blancanieves y los 7 enanitos es lo que tradicionalmente en nuestra cultura occidental hacíamos para vacunar a los niños desde pequeños contra el mobbing escolar o laboral. En ese cuento se habla de la personalidad narcisista, que es aquella que se mira en un espejo, espejito mágico, ¿hay alguna más bella que yo? Y cuando el individuo narcisista, el espejo que es la realidad, le devuelve que sí, hay una más bella que tú, ¿qué es lo que hace? Intenta eliminarla. No de cualquier manera, echad un vistazo al blog y veréis qué interesante es, cuántas claves contiene el cuento de Blancanieves para entender lo que es el mobbing escolar y el mobbing laboral. ¿Y qué pasa cuando un individuo narcisista se encuentra con otro también narcisista? O sea, lo más normal es que hagan un pacto entre ellos, hagan un gang. Lo mismo que los psicópatas integrados crean gangs, mandarinatos, regímenes dentro de sus organizaciones. Los individuos narcisistas se saben, no son conscientes de su problema, pero se reconocen y se aglutinan y se agrupan. Y entonces es mucho más difícil desalojarlos, lógicamente, porque ya son una fuente doblemente tóxica. Bueno, sí. Una pregunta. Por lo que veo, por supuesto. has centrado el discurso en el acoso infantil y escolar, pero por lo que estás hablando de un problema social que afecta a toda la sociedad en todas las escalas, en todas las edades. Desde tu disciplina planteáis, además, por lo que dices también, todas estas cosas suceden de forma intuitiva, tanto como los agresores como las personas que son agredidas. Es todo una especie de entramado relacional intuitivo y no racional. O sea, no tanto intuitivo, sino que a veces detrás de los casos de acoso escolar o acoso laboral no siempre hay un individuo que medita fríamente eliminar a alguien. Es muy frecuente que en los entornos organizativos desregulados, caóticos, y el ejemplo más típico es un aula actualmente. ¿Qué es un aula actualmente? Un entorno desregulado y caótico. La autoridad del profesor se ha ido al garete, por más que ahora quieran resucitarla con medidas absurdas como levantar los estrados, llamarle de usted, o cuadrarse o escuchar el himno nacional por la mañana, como se hace en otros países. Bueno, esto es absurdo. La autoridad como fuente de orden social se acabó en nuestra sociedad hace mucho tiempo. ¿Qué lleva eso? A que las aulas sean entornos desregulados. Y para rehacer el orden en un caos, no hay cómo suscitar en medio de ese caos
un individuo que va a rehacer el orden, alguien contra el que podemos reunificarnos todos, alguien que va a funcionar como un chivo expiatorio, alguien que va a ser el culpable oficial de todo lo que no funciona, alguien que, uff, qué bien, por fin nos hace volver a ser un cuerpo y funcionar coordinadamente. En muchos lugares de trabajo, el mobbing laboral no tiene detrás un individuo perverso y acosador que acosa. Tiene un entorno donde nadie decide, donde los jefes han dimitido interiormente hace mucho tiempo en su capacidad gestora, donde nadie toma decisiones, donde los conflictos se pudren y donde la necesidad de cooperación se va a ver satisfecha desde el momento en que exista de repente un individuo interno, o a veces lo buscaremos fuera y haremos una guerra externa, ¿verdad?, contra alguien o contra algunos, que rehace espontáneamente el orden. Toda nuestra sociedad se basa en mecanismos de este tipo. Desde las aulas, donde los niños que aprenden que no hay como reírse de otro para que no se rían de uno. Es la razón más frecuentemente aducida en nuestro estudio Cisneros 10. ¿Por qué le haces esto a ese niño? Para que a mí no me lo hagan. Porque saben que no hay como estar en el bando agresor para no estar en el lado de la víctima. Cuando haces esa elección durante muchos años, es decir, sistemáticamente estar del lado de los agresores en lugar del lado de la víctima, pues llegas a la adultez con cambios importantes en tu forma de ver el mundo, en tu personalidad. Es decir, has aprendido algo terrible, que es que para no ser victimizado tienes que apretar el gatillo, tienes que ser tú parte de los agresores. Y esto es muy inquietante. Esto no se explica en las facultades de educación. Y los pocos que lo explicamos somos tomados como chivos expiatorios, lo cual es también normal y natural. No podría ser de otro modo. Más, sí. Ya, a ver si, por lo que acabo de escuchar ahora, parece que la búsqueda de un chivo expiatorio es algo casi inherente a nuestro modelo social. Así es. Entonces, ¿cómo puedes luchar contra algo que ya forma parte de tu intrínseca de tu naturaleza? Pues mira, funciona, es muy interesante esa pregunta. Funciona así, tan bien engrasado como más inconsciente es. Cuanto más inconsciente es este mecanismo, mejor funciona. Porque es imposible linchar a un chivo expiatorio en plena conciencia. ¿Vale? Cuando tú estás machacando al chico de tu cuadrilla, que es un zombie, un mutante, el imbécil del grupo, el friki, el lo que sea, ¿vale?, tú lo estás haciendo en buena conciencia, pensando en que es el friki, y claro, lo que merece el friki es darle las collejas, escaparnos de él, darle esquinazo, irnos por ahí a tomar potes, etc. Pero si yo te explico que eso que estás haciendo es un mecanismo que se llama chivo expiatorio, y que lo que estás haciendo es rehacer la unanimidad de tu cuadrilla contra alguien que no ha hecho nada, sino que está funcionando como, va a ser más difícil que funciones con buena conciencia a partir de ahora. Con lo cual tú intentarás que no te lo cuente. No me lo cuente usted, profesor Piñuel, porque yo estaba muy a gusto linchando a mi chivo expiatorio hasta el momento en que usted llegó y me devolvió la consciencia del mecanismo de victimización. Cada uno de nosotros tenemos muchos chivos expiatorios en nuestra vida. No hay más que ver las familias. Dentro del grupo familiar, cuando hay un número amplio de hermanos, veréis como enseguida hay uno que está funcionando como chivo expiatorio. En las cuadrillas, en las comunidades de vecinos, en los trabajos, en las aulas, en los departamentos universitarios, vaya que sí. Hay chivos expiatorios por todos los sitios. Los que oficialmente, entre comillas, tienen la culpa de todo. Si no de todo, de muchas cosas. Los que se puede victimizar y linchar en buena conciencia de que no estamos haciendo más que un deber social eliminándolos. Es como sacar la basura. Pues casi es de rigor hacerlo. Es una obligación moral. De repente la luz de la consciencia hace que esa, entre comillas, obligación moral empieza a ser un acto inmoral, ¿no? Y por eso te diré que hablar de estas cosas, y aquí en la universidad más, es muy subversivo. Subvierte el orden social, porque el orden social está montado sobre tantos chivos expiatorios, tan inconscientes ellos de serlo, y tan inconscientes sus agresores de estar produciendo ese fenómeno. Y tan en buena conciencia, por cierto. Bueno. La Sí, última, muy rápido. Entonces, luego también he entendido que, también según lo que has dicho,
claro, el profesor ha perdido la autoridad, entonces intenta buscar el orden dentro del aula buscando un chivo expiatorio. ¿Cómo podría el profesor recuperar la autoridad para que no fuera necesario buscar un chivo expiatorio? O Sí. antes la autoridad del profesor era te reías de uno, entonces toda la clase se reía de ese. Ahora, ¿cómo se puede recuperar eso? Muy rápido, porque esto me llevaría a una conferencia entera. De las tres fuentes de orden social tradicionales, la autoridad jerárquica, la competencia, el know-how y la confianza, las dos primeras han desaparecido ya. Nadie puede pretender que en un aula haya orden porque soy el profesor, del mismo modo que nadie puede pretender en un trabajo que haya orden porque soy el jefe y mando yo. Esto se ha terminado. El segundo, eso de que yo sé más porque soy el profesor, me tenéis que hacer caso, o porque yo soy el que tiene el conocimiento técnico, me tenéis que hacer caso, todavía hay algo de eso, no está desaparecido. Pero lo que es la verdadera fuente del poder social en una relación es la confianza. Es decir, el hecho de que el profesor tiene ya la obligación de granjearse la confianza del alumnado. Si no está muerto, no va a poder funcionar como profesor. En el siglo XXI no podemos volver hacia atrás, hacia sociedades sacrificiales donde el orden social venía garantizado porque el jefe, el hieros, el jerarca, estaba apoyado y si no le hacías caso venía la sanción, el castigo o la ejecución. Ya no viene la ejecución, ni el castigo, ni la sanción. Si de algo se quejan los mandos directivos en nuestros cursos, es que ya no hay quien mande. Nadie se hace respetar. Ser vicerrector no es nada, ser decano no es nada, ser director de una empresa no es nada. ¿Por qué? Porque la fuente de poder social ya no es la jerarquía, es la confianza. Y a no ser que te la ganes, yo soy profesor universitario, o me gano la confianza de mis alumnos, o mis alumnos harán lo que quieran en clase por más que yo reivindique ser una figura de autoridad. O por más que el estrado mida 3 metros de alto, o yo me revista con galones militares y una gorra de plato. Eso no puede volver y no volverá jamás a la sociedad. Muchísimas gracias al doctor Piñuel. Sabéis que tenéis una cita el mes que viene, a mediados aproximadamente.